Muy buenos días a todos y muchas gracias en primer lugar en nombre de ICEX por invitarnos a moderar esta mesa que, bueno, siendo la última de la mañana, seguramente hay muchas de las cosas que se van a suscitar que han sido planteadas, pero que yo creo que aborda un tema muy interesante, que es precisamente el tema de la cooperación empresarial, es decir, cómo trabajar juntos con los países árabes. Nos parece que en esta celebración de 10 años de Casa Árabe pues, es una muy buena ocasión para hacer un repaso de cómo debe plantearse la cooperación empresarial, cuáles son los principales aspectos que deben tenerse en cuenta y cuáles son quizá pues, los errores a evitar. Antes de dar la palabra a los ponentes, me gustaría muy brevemente señalar que, desde luego, para ICEX, para nosotros, el tema de la cooperación empresarial es un tema clave, pero en especial con los países árabes, donde creemos que realmente existe un aspecto de identidad que compartimos desde las empresas e instituciones españolas con estos países, pues, temas culturales, idiosincrasia, por una historia que realmente está también en nuestra manera de trabajar y en nuestra manera de ser, ¿no? Se ha dicho a lo largo de la jornada que las exportaciones en los últimos años se han duplicado desde 2009 a 2016. Desde luego, nosotros celebramos esto porque creemos que estos 10 últimos años han sido clave, por supuesto, para el desarrollo de las empresas españolas y para esta transformación cultural que se ha producido en todas las empresas que han incorporado la internacionalización como un tema clave de su desarrollo, pero también son 10 años clave en la región que nos parece que han ido en la dirección de acercar muchísimo nuestro sector empresarial a las necesidades que se plantean en estos países. Son países que comparten unos aspectos, son muy diversos, como hemos visto en la última presentación. Efectivamente, pues cada país tiene unas características muy diferentes desde el punto de vista de situación económica, pues desde el punto de vista de su problemática en este momento, pero es cierto que comparten aspectos comunes muy relevantes y que son muy significativos a la hora de plantear la cooperación empresarial, como son el enorme dinamismo de estas economías, su relevancia geográfica, la vocación que todos estos países tienen por una diversificación económica que hace que sea muy buena oportunidad para las empresas españolas, los procesos de liberalización que todos ellos, de una manera o de otra, se están abordando y, por supuesto, también en buena parte de ellos todo lo que tiene que ver con la enorme capacidad financiera. Las empresas españolas han encontrado, ahora nos contarán, oportunidades importantes en sectores clave. Esta mañana se ha hablado largamente del tema del sector de las infraestructuras, pero también, y por eso yo creo que es muy satisfactorio, en temas relacionados con bienes de consumo, en temas relacionados con la importancia de la región también para negocios en terceros países. Desde nuestro punto de vista, desde luego es una región en la que estamos haciendo un enorme número de actividades. Simplemente el conteo nos dice 153 actividades que está promoviendo ICEX en esta región, una buena parte de ellas misiones inversas, que nos parece muy significativo tener la oportunidad de que empresas de estos países vengan a España, se establezcan relaciones de cooperación y de partenariado, ¿no? Me gustaría simplemente resaltar que los sectores que representan las empresas que ahora van a participar pues son sectores clave, muy dinámicos, y donde vemos en todos ellos grandes oportunidades. Temas de infraestructuras, tema de abastecimiento de necesidades básicas en materia de energía, consumo y, por supuesto, automoción. Por eso creo que es interesantísimo escuchar a las personas que participan y que me gustaría, en primer lugar, presentar, ¿no? En primer lugar, se ha mencionado anteriormente quiénes son, pero me gustaría una muy mínima reseña de su recorrido importante en materia de internacionalización. María Elena Antolín Raibot, que es la vicepresidenta del grupo y de una formación académica internacional, pero sobre todo ha desempeñado puestos muy importantes en el grupo Antolín desde hace muchos años y, además, significativo, desde abril de 2016 ocupa la presidencia de Cernauto, lo cual también le permite tener una visión general de la importancia del sector en la región. A continuación, Steve Jackin,
como se ha mencionado, viene representación de carrera y carrera joyas. El sector de bienes de alta gama, de bienes de consumo, es un sector donde vemos un grandísimo recorrido. No sé si esta mañana lo ha mencionado también el consejero delegado, pero en el programa de televisión que hemos promovido desde ICEX con Televisión Española, pues es uno de los casos que hemos presentado. Steve es desde 2015 el responsable del desarrollo internacional de la marca en Europa y en Oriente Medio. María Zamácola, bueno, pues ella también en el sector, digamos, de bienes de consumo, un sector donde hay un grandísimo recorrido, sobre todo en el tema de moda infantil. Creo que nos podrá contar la experiencia. María es una gran colaboradora también de ICEX y por eso agradezco su participación en esta mesa. Bueno, pues tiene larga experiencia en numerosos sectores, pero desde el año 98 se incorporó a NEC y es directora del Departamento Internacional y de Expansión. Y, en último lugar, Axel, bueno, pues él está en un sector que también nos parece que es uno de los sectores más representativos de lo que es la región, que es el sector de energías renovables. Él acumula 8 años de experiencia en el sector de renovables, es el director financiero en Torresol y también pues, nos va a contar las peculiaridades del sector en lo que se refiere a la cooperación. Así que, sin más, me gustaría lanzar una primera pregunta a todos los que participan en esta mesa, para que, de manera muy breve, porque además también me dicen que acucia el tiempo, pues podáis compartir con nosotros cuál es vuestra visión de vuestro sector en la región y cuál podría ser quizá la experiencia más significativa en los años de recorrido que lleváis en los países árabes que pudierais compartir con todos y en este momento. Y me gustaría empezar por Malene. Gracias, Malene. Muy bien, muchas gracias, Alicia. No sé de qué tiempo disponemos inicialmente, digo, por acortar o… No, en total ya sé, pero digo ahora en las pequeñas presentaciones… Vale, perfecto. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias, Alicia, por la presentación. Me gustaría, antes de hablarles de nuestra implantación en los países árabes, que realmente se resume a Marruecos, muy brevemente contarles quiénes somos. Somos un grupo familiar 100%. Somos 26.000 empleados en 26 países y nos dedicamos al interior del automóvil. Es decir, 4 líneas de producto: los techos, las puertas, los paneles de instrumentos y la iluminación. Es decir, todo lo que tienen alrededor suyo cuando se sientan en el interior del vehículo. Entonces, nosotros empezamos nuestra internacionalización en los años 89, donde seguíamos realmente nuestros clientes ahí donde iban, puesto que nuestras piezas viajan mal, porque son grandes y tenemos que estar muy cerca de los clientes. Y en Marruecos comenzamos en el año 2005, estábamos ahí un poco previamente, pero realmente llegamos… Ahí podemos decir, fuimos pioneros y llegamos de los primeros. Y elegimos Tánger como un centro de producción donde hacíamos fundas de asientos, porque en esa época también hacíamos asientos. Y yo les diría que ¿por qué entramos en este país? Pues y antes de que realmente llegaran nuestros clientes, que era lo que solíamos hacer, pues realmente detectamos el potencial que ofrecía tanto la economía y su incipiente industria automovilística. Entonces, en los años siguientes, Antolín Tánger amplió ya su cartera de productos, empezando a trabajar con otro producto que era el parasol. Nuestra estrategia fue todo un acierto porque en el año 2007 Renault anunció la apertura de una nueva fábrica de producción en Tánger, consolidando esta ciudad como un punto clave en la fabricación de automóviles en el norte de África. Bien, 4 años después empezamos ya a suministrar techos también para diferentes productos. Entonces, actualmente nuestra filial en Marruecos cuenta con una plantilla de unos 500 empleados y tenemos también un centro de ingeniería gráfica. Entonces, producimos tanto para la exportación como para suministrar a las fábricas del país y recientemente ya hemos logrado otros pedidos y además como nuevo cliente también allí, puesto que se instala también el grupo PSA.
Nuestra experiencia en Marruecos ha sido siempre muy positiva. Fuimos, como he dicho anteriormente, de los primeros del sector en desembarcar en el país, por lo que tuvimos que formar a los empleados para trabajar en el sector de automoción. Realmente la gente estaba formada, pero no en ese sector, y todos sabemos que las exigencias de nuestro sector son muy altos. Así es que la factoría pues, consiguió todas las certificaciones ISO-TS como tenemos en cualquier fábrica del mundo para ser capaces de servir con la calidad que nos pedían, lógicamente, nuestros clientes. Y la otra apuesta, y que creo que es aún más interesante y fue creada en Tánger, fue un centro de CAD, de diseño gráfico. Este centro, digamos que forma parte de nuestra red global de diseño con implantaciones alrededor de todo el mundo y, gracias al uso de la tecnología más avanzada, nos permite ayudar a nuestros clientes en el desarrollo de sus proyectos. Nuestros técnicos marroquíes ya han mostrado alta calidad en el trabajo, siendo muy jóvenes dentro de todo este proceso, y han diseñado, por ejemplo, todas las puertas que se diseñaron del Renault del Captur, que luego se producía en España, se diseñaron enteramente en Marruecos. El resultado de todos estos años de inversión y apuesta tecnológica con Marruecos es que contamos ya con una plataforma inmejorable para seguir aprovechando tanto el crecimiento del mercado de coches como el internacional. Las previsiones de producción de vehículos de Marruecos son positivas. En breve se prevé alcanzar los 376.000 vehículos por año para superar incluso los 400.000. Esos son los datos que nos dan nuestros clientes. Es decir, que Marruecos está bien posicionada para recibir más capacidad productiva de los fabricantes de automóviles por la experiencia que ya acumula y por su posición clave para proveer a África y Medio Oriente, pero también, lógicamente, a Europa. Eso sí, la industria de forma general se enfrenta a tres grandes retos. El primero es el formativo. El país necesita mejorar y, sobre todo, tener más personas formadas para conseguir una mano de obra más cualificada y atraer proyectos de mayor carga tecnológica. También tiene un importante reto con la mejora de las infraestructuras. El puerto de Tangimet, inaugurado en el 2007, representa, eso sí, una magnífica plataforma de exportación para todo el arco mediterráneo, pero debe de acometer mejoras a nivel logístico con el objetivo de hacer más eficiente el tráfico marítimo y, sobre todo, en nuestro sector. Y, por último, la red de proveedores para los fabricantes de componentes como nosotros todavía no está suficientemente desarrollada. Es decir, que Marruecos necesita ampliar y fortalecer este tejido de proveedores si quiere mejorar la competitividad de su industria automovilística. A nivel industrial, Marruecos, sin duda, es uno de los países más atractivos de África y de Magreb. Su PIB crece un 2,2%, ofrece estabilidad política, importantes incentivos económicos a la inversión, buenas infraestructuras y una favorable situación geoestratégica para comercializar entre Europa y África. Además, el Gobierno marroquí, con el cual tenemos mucha relación a través del Ministerio de Industria, está volcado en facilitar y atraer la inversión extranjera. Marruecos puede seguir ofreciendo grandes oportunidades de negocio a las empresas extranjeras si profundiza en sus reformas económicas y consolida la marcha de su economía. Depende de ellos de convertirse en la gran fábrica del norte de África, y hablo obviamente del sector de automoción, si sigue por ese camino. Y en este sentido, Grupo Entolin está preparado para aprovechar todo el potencial que le ofrezca el país. Muchas gracias. Muchas gracias, Maralena. Yo creo que has apuntado algunos de los temas que seguro que luego van a ser objeto de debate, y siendo uno muy relevante, la importancia de llegar a tiempo, ¿no? El momento en el que uno aterriza y cómo plantea, por tanto, la implantación y la cooperación. Y entonces, en ese sentido, me gustaría dar la palabra a Steve, que digamos que está en un sector bastante distinto y en un país bastante distinto, siendo todos, como por supuesto, ahora. Entonces, me gustaría también conocer tu experiencia. ¿Estáis llegando en un momento diferente, a un país diferente?
¿Cómo valoráis? Muy bien, muy bien. Pues buenos días a todos. Gracias, Alicia, por moderar la mesa. Y gracias a Casa Árabe por la invitación y happy 10th anniversary. Os quería presentar de manera rápida el sector de lujo en el Oriente Medio y un poco el recorrido que la marca Carrera y Carrera ha tenido a lo largo de los años. Un par de datos sobre la empresa. Es una empresa de joyería y alta joyería, fundada en 1885. El 85% de lo que fabricamos se exporta y de esto un 20% se exporta al Oriente Medio, principalmente en 3 países, en Emiratos Árabes, en Arabia Saudí y en Qatar. Hablando del sector lujo, dentro del sector lujo nosotros pertenecemos a lo que llamamos el lujo personal, que está compuesto de joyería, relojería, moda, accesorios, fragancias y perfumes. Entonces es un sector un poco más reducido. A nivel mundial, según la consultoría Bain & Company, a nivel mundial este sector de lujo personal representa 255.000 millones de euros, de los que el 3% proviene del Oriente Medio, con unos 8.000 millones de euros. A nivel comparativo, si miramos toda Europa, eso es un 34%, y China, por ejemplo, un 7%. Entonces, es un 3% de todo lo del negocio mundial. Aunque hablamos del Oriente Medio con muchos países, en realidad el 80% del sector lujo personal viene de 3 países. El 50% de Emiratos Árabes, liderado por Dubái, un 17% en Arabia Saudí y un 13% en Qatar. El resto del 20% pues viene de los otros países, como puede ser Kuwait, Bahrein, Omán, el Líbano principalmente. Dentro de este sector, Carrera y Carrera hemos sido pioneros. Empezamos a exportar en los años 70 a través de las ferias internacionales y abrimos nuestro primer cliente en Arabia Saudí en 1983 y en los años siguientes pues en Kuwait y en Dubái. Empezamos, es interesante porque siempre hemos sido una marca de joyería, aunque también en los años 70-80 teníamos una división de esculturas, ¿no? De platería. Y es interesante porque en el Oriente Medio entramos en la región gracias a estas esculturas, eran casi todas ediciones limitadas, y lo que también nos permitió entrar y ganar pues, el renombre en la zona fue aceptar encargos particulares de los locales, ¿no? Es decir, pues venían y decían, pues yo quiero que me hagáis una escultura de este tipo. Entonces, ya desde hace mucho tiempo la personalización o la customización pues fue algo que nos ayudó realmente a entrar en esta zona. Luego, pues gracias a esto, entramos con la joyería. Fue bastante laborioso porque en esta zona pues la joyería que se vendía por peso. Entonces educamos a los joyeros locales cómo vender una joyería con diseño y con marca, ¿no? Hoy en día el Oriente Medio, liderado por Dubái, se ha convertido en uno de los puntos comerciales estratégicos, uno de los más estratégicos del mundo. La ventaja que tiene esta región es que es un cruce de caminos muy estratégico entre Europa, Oriente Medio, Asia y África. Entonces eso de verdad que nos permite pues, tener una imagen de marca y una notoriedad que luego se repercute en las otras regiones del mundo, ¿no? Entonces es muy, muy importante, por lo menos en el sector lujo, estar en esta región. El líder
es Dubái. Dubái, líder en la zona en este sector. Pisa muy fuerte Qatar, que le quiere hacer competencia. Y luego Arabia Saudí. Arabia Saudí tiene un potencial tremendo. La diferencia es que Saudí es un mercado hasta ahora 100% nacional, aunque en los otros países pues ya vendemos a los locales y además a los extranjeros. Algunos datos de la evolución del sector en los últimos años. El sector lujo ha tenido unos crecimientos brutales, de doble dígitos hasta el 2014. En los últimos años ya pues, se ha ralentizado bastante porque pues, el año pasado ya con la caída del precio del petróleo, pues, muchos locales han perdido poder adquisitivo. Luego, desde el 2014, las sanciones a Rusia ha hecho que el número de rusos visitando Dubái se ha caído y el ruso siempre era el cliente que más gastaba en lujo. También, un dato interesante, en el 2015 China ha lanzado nuevas reglas anticorrupciones, lo que ha afectado directamente el sector, sobre todo el relojero, porque antes pues, ¿qué se regalaba a los miembros del partido? Pues un pedazo de reloj, ¿no? Entonces esto también ha hecho que el sector lujo en general ha sido muy afectado con esto. Y pues últimamente, en las últimas semanas, habréis visto las sanciones las sanciones a Qatar por parte de sus vecinos, ¿no? Para terminar, quería compartir con vosotros 2 o 3 puntos que me parecen interesantes a la hora de entrar en esta zona, exportar o empezar a trabajar en el Oriente Medio. Se comentó ya esta mañana que hablamos de varios países, cada uno es diferente, no se puede generalizar. En el caso de los Emiratos Árabes, si queréis entrar en Emiratos Árabes, tenéis que entender que primero es un mercado de 9 millones de habitantes, de los que representados por más de 80 nacionalidades. Los emiratíes, los locales, solamente es un 11%. Con esto quiero decir que si queréis vender algún producto de gran consumo en Emiratos Árabes, pues tenéis que saber muy bien quién va a ser vuestro cliente, porque si no, vuestro mensaje no va a llegar, ¿no? Es un punto importante. Segundo punto, la excelencia del servicio. Es verdad que el sector lujo es muy exigente en ese sentido, pero el cliente del Oriente Medio en general es muy exigente. Sabe lo que quiere, conoce las marcas, conoce los precios en las diferentes regiones. Entonces hay que ser muy bueno, hay que ser innovador, por supuesto, y tener un servicio impecable para contestar a cualquier antojo del cliente. Entonces eso es muy importante. Y por último, para entrar en esta zona, a la hora de elegir un socio local, tener cuidado, investigar, identificar quiénes son los principales actores, distribuidores, los que mejor reputación tienen, mejor notoriedad y mejor solvabilidad. Entonces esto es, y también tener cuidado, no entrar necesariamente con el líder que tiene 1000 marcas, el que yo llamo el coleccionista de las marcas, es que las quiere todas, pero no desarrolla ninguna, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Steve. Has apuntado temas también de enorme interés, como el hecho de que no estamos hablando de un mercado, sino de un cruce de camino de muchos mercados. Y me parece otro tema importantísimo el cuidado que hay que tener a la hora de identificar los socios locales. Como saben, precisamente este es un tema donde ICEX trabaja mucho con las empresas, asesorando para que puedan efectivamente identificar
el socio adecuado. Siguiendo en este sector y quizá profundizando sobre los mensajes que tú has dado, me gustaría, María, saber si desde NEC and NEC pues, compartís esta apreciación y cuál es vuestra experiencia en la región, vosotros que lleváis también muchos años presentes. Bueno, mil gracias por la invitación. Bueno, para nosotros el mercado del Golfo Pérsico es absolutamente crucial. Es un mercado con un potencial altísimo y nosotros llevamos desde el año 98, es decir, que en NEC and NEC teníamos 20 tiendas en ese momento cuando empezamos a desarrollarnos ahí. Y una cosa que me gustaría poner encima de la mesa es por qué empezamos a desarrollarnos ahí y la importancia de la internacionalización, no solamente con el hecho de tener tiendas a nivel mundial o fuera de España, sino también tener en cuenta qué tipo de cliente es el que te está visitando en tus tiendas que sean locales. Nosotros empezamos, como bien sabéis, en Marbella, teníamos ahí nuestra central y es donde empezamos a abrir tiendas. Teníamos una tienda en Puerto Banús, donde el 60% de nuestros clientes eran árabes, con lo cual pues, teníamos un paso dado a la hora de saber qué tipo de producto les gustaba, qué tipo de clientes donde nos teníamos que ubicar. Y la verdad es que en ese aspecto fue relativamente fácil tomar la decisión de, oye, ok, vamos a implantarnos en estos países. Y bueno, pues estas casualidades de la vida apareció un kuwaití que se enamoró de la marca y decidió llevársela a Kuwait, ¿no? Y ahí es una de las cosas importantes que comentaba Steve, la importancia del socio. En ese momento, en el año 98, nosotros éramos unos bebés en el mundo del retail, no sabíamos muy bien un poco cómo iba esto y viene un grupo, en ese momento era el más importante de la zona, y, bueno, pues es que de repente se me ha declarado el príncipe azul, ¿no? Y este señor se quiere casar conmigo. Bueno, pues efectivamente nos propuso un business plan absolutamente apasionante, empezamos a trabajar y a desarrollarlos, llegamos a tener hasta 25 tiendas en la zona, cuando en total de NEC and NEC éramos 75, o sea que el peso era importante. Estábamos en Kuwait, en Arabia Saudí, en Bahrein, y nos pegamos una bofetada de colores, porque este grupo quebró y nos dejaron colgados con una producción absolutamente espeluznante y que, bueno, pues tuvimos que apretar mucho los dientes hasta poder sacar el tema adelante, ¿no? Con lo cual, pues ya te das cuenta, oye, está muy bien esto de que te guste nuestro producto y que está muy bien que te venga el príncipe azul, pero ahora yo voy a ser un poquito más exigente, ¿no? Y también es una recomendación que nosotros hacemos siempre y es, en mi caso, si yo mido 1,60 con un poquito de tacón, peso 50 kilos y soy morena, pues intentar casarme con Michael Jordan, pues lo voy a tener un poco complicado, ¿no? Por mucho que Michael Jordan sea estupendo, intentar mirar un poco a los socios de tú a tú, ¿no? Que sean un poco del mismo tamaño, que sean un poco, que entiendan, entiendan tu marca con el cariño que tú le pones. Y ahora mismo tenemos 2 socios en la zona, uno que lleva la zona de Emiratos y otro que es kuwaití, que lleva Kuwait, Arabia Saudí, y esperemos pronto abrir en Qatar, pero tal y como está la situación se nos ha retrasado un poco la apertura, que efectivamente lo que hacen es eso, ¿no? Lo que buscan es una relación a largo plazo, que lo que quieren es dar unos pasos que sean muy sólidos y a pesar de la que está cayendo en la zona, que es gorda, pues siguen apostando por NEC and NEC y ahí estamos. A ti. Gracias, María. Yo creo que estas experiencias en primera persona realmente son de mucha utilidad para las empresas que se inician en estos viajes. Ahora pasamos a un sector distinto y con un tipo de cooperación diferente, pero que yo creo que también es una de las señas de identidad de la cooperación entre empresas españolas y la región, que tiene que ver con las energías renovables, muy en particular la energía solar. Me gustaría, Axel, que contaras tu experiencia de cooperación y bueno, pues cuál ha sido quizá lo más reseñable a compartir con las personas que nos escuchan. Muy bien. Pues nada, muchas gracias, Alicia, y felicidades a la Casa Árabe por su 10º aniversario. Se ha hablado antes del sector de infraestructuras y la energía. Yo le voy a dar un foco un poco distinto, ¿no? Porque Torresol va a cumplir también 10 años.
Torresol se constituyó en marzo del año 2008 y es una joint venture entre la empresa Sener, una empresa familiar de origen vasco, con un fondo soberano de Emiratos Árabes Unidos, el fondo Masdar, dependiente de Mubadala. Y es una joint venture que se constituye para construir 3 plantas termosolares en España, una inversión de 1.000 millones de euros. Tenemos hoy en día 2 plantas en Cádiz y una planta en Sevilla, la planta de Gema Solar, que fue inaugurada en octubre del 2011 por Su Majestad el Rey, Juan Carlos I, y por Su Alteza el Príncipe Heredero, Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Con esto quiero decir que tuvimos el respaldo institucional necesario para crear esta alianza. Una alianza estable y duradera, lleva ya 10 años, y una alianza también basada en el respeto y la confianza mutua. Al final estamos hablando de 2 culturas distintas, la cultura occidental española con la cultura árabe, ¿no? Y tenemos que buscar cuáles son esos puntos de encuentro, ¿no? Yo creo que hemos aprendido en Sener y en Torresol que desde el principio una alianza que está basada en el respeto y en la confianza mutua, pues es una alianza exitosa. Sener está particularmente orgulloso de esta alianza estratégica que le ha permitido crecer en el mercado árabe, ¿no? Tenemos hoy en día oficinas abiertas, por supuesto, en Emiratos Árabes Unidos, también en Arabia Saudí, en Marruecos, donde hoy en día estamos construyendo las plantas termosolares de Ouarzazate, y bueno, pues también en Qatar y en distintos países, ¿no? Somos una empresa Sener de infraestructuras y hemos querido constituir esta joint venture también pues, para demostrar las capacidades de ingeniería y de I+D que tenía Sener en ese momento, específicamente en el sector, en la industria termosolar. Así que verdaderamente contentos una vez más y podemos decir que esta alianza estratégica, ¿no?, entre un fondo soberano, Masdar Mubadala, y una empresa de ingeniería vasca, familiar, pues ha resultado francamente exitosa. Así que muy contento de estar aquí y demostrar que eso es posible. Me gustaría ahora, aunque no disponemos de demasiado tiempo, pero sí lanzar unas preguntas que puedan permitir un intercambio de opiniones entre vosotros. Y quizá, empezando por ti, María, me parece interesante que nos cuentes cuál crees que es un poco la percepción de España, ¿no?, de la empresa española. Se está hablando de que son clientes con un alto nivel de exigencia, se está hablando también de lo que tú has comentado, lo que estar en un país te permite que te reconozcan en otro. El respaldo institucional que ha habido por la buena relación entre nuestras altas instituciones y el compromiso. ¿Realmente tu impresión es que la empresa española tiene un reconocimiento como país reseñable? Pues a mí me resulta muy curioso porque una que viaja por todo el mundo te das cuenta que los países árabes te conocen muy bien España, conocen muy bien la cultura, conocen muy bien nuestros productos, conocen fenomenal nuestras marcas, con lo cual es una ventaja competitiva bestial, porque en otros países tienes que empezar a dar explicaciones de, oiga, no vengo a bailar sevillanas, ¿no?, sino que aquí ya, pues desde luego con eso saben que somos empresas serias, que se hacen las cosas con muchísimo cuidado y que además hay un tema que ha salido durante todo el día y es la importancia de las relaciones personales con nuestros socios. Y es cierto que bueno, pues será que hemos tenido 800 años la presencia árabe en España, nosotros también las cultivamos muchísimo y eso lo agradecen. No es una relación fría, no es una relación comercial y ellos están muy abiertos a tener relaciones con España porque encuentran que somos unos socios fiables, estables y que además atendemos y somos partícipes de su cultura, ¿no? Gracias, Steve. Tú que también te mueves un poco en el sector del cliente exigente, ¿crees que también compartes la visión de María? Sí, en el sector lujo
bueno, en el sector joyería es interesante porque creo que el 85% de lo que se vende son marcas francesas e italianas. Entonces es difícil hacerles entender que pues, fuera de estos dos países hay cosas y cosas muy buenas, ¿no? Pero yo creo que donde hemos logrado es en atrevernos con un diseño muy diferente. Es verdad que nuestro producto es un poco más niche que otras marcas, pero yo creo que el hecho de atreverse a hacer algo diferente, posicionarse de esta manera, y luego yo creo que ven en los españoles, pues ven un cierto pragmatismo a la hora de hacer negocio, que les gusta mucho en esta zona, y luego no vamos ahí como, bueno, somos los mejores del mundo, ¿no? Entonces, aunque es un sector en el que la imagen es muy importante, tener algo de humildad, esto yo creo que en nuestro caso nos ha ayudado también a entrar en esta zona y llevamos ya 35 años y creo que lo hacemos bastante bien, ¿no? Muchas gracias. María Elena, yo creo que tu sector, tu experiencia probablemente es difícilmente comparable a estos casos, pero sí que me parece interesante desde el punto de vista de una mesa sobre cooperación empresarial y con un país como Marruecos con el que España tiene esta relación tan especial, si realmente también ahí percibes que ha habido una evolución en la visión del papel que las empresas españolas juegan. Has comentado que vosotros estáis muy comprometidos en temas de formación. Bueno, pues, ¿cuál es tu experiencia sobre la visión que se tiene de la empresa española desde Marruecos, una empresa industrial tan implantada en otros países? Hombre, yo te diría que buena. De forma general, los primeros inversores que ha habido en Marruecos, por lo menos en nuestro sector tal, siempre han sido los franceses. Y al llegar nosotros, la verdad que estamos muy cerca. Siempre hemos tenido una relación muy buena con ese país y en el 2005 abrimos esa fábrica, pero antes ya teníamos ahí no era realmente una fábrica, pero ya empezábamos a hacer cosas ahí en Marruecos. Éramos los primeros y realmente nuestra experiencia siempre ha sido muy buena, al contrario, con España. Es cierto también que la ciudad de Tánger siempre ha tenido una conexión especial, ¿no?, con España por estar tan cerca, comparado a lo mejor como pueda ser Casablanca, que es mucho más francófona en ese sentido, ¿no? Pero yo diría que la visión que tienen de la empresa española en general, o por lo menos a lo que nosotros nos concierne, siempre ha sido muy buena. Axel, vosotros también me gustaría que enfatizaras precisamente también, ¿no?, el hecho de todo el trabajo que habéis hecho en Sevilla. Bueno, pues realmente ahí habéis visto también una evolución en estos años en cuanto a la percepción. Yo creo que sí, Alicia. Me parece que las empresas españolas han hecho un esfuerzo enorme en I+D, en el sector energético. Creo que tenemos empresas que son punteras internacionalmente y hemos sido capaces de atraer inversión extranjera en España. Se ha comentado brevemente antes, es muy importante tener estabilidad en el mercado doméstico, es un mercado regulado y evitar sorpresas, ¿no? Para poder también exigir nosotros lo mismo fuera, SENER ha sido capaz de participar en los principales proyectos termosolares que hay en el mundo. Una vez más, los proyectos de Ouarzazate, que van a ser una referencia internacional. Antes se ha comentado, ¿no?, que los clientes internacionales nos llaman por la calidad de las plantas, ¿no?, y por ese I+D que tenemos y que podemos implementar para nuestros clientes. Pero es importante contar con una cierta estabilidad tanto en el mercado doméstico como en el mercado internacional. Cuando nosotros hemos organizado también jornadas sobre estos países, hay un tema que siempre se pone sobre la mesa y es la necesidad de tener en cuenta las 3 P's cuando se trabajan en estos países, que son paciencia, paciencia y paciencia. A mí me gustaría saber si vosotros compartís este diagnóstico. Realmente el socio árabe pues tiene hay que tener en cuenta pues otro ritmo, otra manera de ver, o si realmente las raíces culturales que nos puedan unir nos hacen más fácil esta aproximación a la hora de buscar socio. Steve, si quieres tú ser el primero que has hablado de socio. Dirías sí y no.
Yo en esta zona trabajo desde el 2004. Estaba en otra empresa, una empresa de cosmética. Y paciencia sí, yo creo que en todos los sitios hay que tener paciencia cuando uno hace negocio. Pero más que paciencia, yo diría tener visión a medio-largo plazo. Porque, como comentábamos antes, encontrar un distribuidor interesado en el producto, honestamente, no es muy difícil. Ahora, que esto funcione pues a 5 o 10 años, por lo menos en sector de consumo o lujo, esto ya es otra historia. Entonces, paciencia, otra vez, a la hora de buscar el socio con el que vamos a empezar esta relación. Y luego, muy importante, es pues a la hora de crear esta relación, es decir, confianza. No se gana enseguida, hay que trabajarla, pero por experiencia, una vez hay una relación de confianza entre la marca y el socio local, y se trabaja, por supuesto, esto sí que para mí es realmente la clave del éxito. Entonces, una visión a medio-largo plazo y también, además de todo esto, ir muy preparado, porque es una zona exigente, como hemos dicho, muy competitiva. Y eso, entonces, y también es una zona, no es fácil entrar, es bastante cara, entonces tener pues una situación financiera pues estable, otra vez, siempre teniendo en cuenta el medio-largo plazo. María, de tu impresión sobre esto y quizá también desde el punto de vista, esta es la mesa más femenina de toda esta jornada, lo cual me satisface. ¿Crees que además en el caso de la empresaria mujer pues se requieren otro tipo de, no sé, de habilidades? Bueno, voy a contestar rapidísimo a lo de tu paciencia. Yo creo que eso no es solamente con el mundo árabe, sino con cualquiera. Una de las cosas que yo he aprendido personalmente en mis carnes es a hacer que ese fruto esté maduro para que caiga por sí solo, ¿no? Y ahí es cuando de verdad enganchas un partner de una forma espectacular. Pero me ha pasado con todos, con chinos, con estadounidenses, con italianos y bueno, pues lo que hay que hacer es eso, ¿no? Hacer que esa fruta madure bien para que efectivamente se le saque luego todo el sabor, ¿no? Luego, en cuanto a las negociaciones siendo mujer, yo no he tenido ningún problema en el mundo árabe. Quizá haya sido mucho más, o son mucho más, voy a poner entre comillas, clasistas, ¿no? El dueño de la empresa quiere hablar con el dueño de la empresa, el CEO con el CEO, el director general con el director general y el brand manager con el brand manager. Y ahí, si tienes un dueño que es mujer, pues hablan con el dueño que es mujer, ¿no? Yo no he tenido ningún problema, la verdad. Bueno, no puedo dejar de darte la palabra, María Elena, y además también abordar así la última pregunta que me gustaría hacer, que me están diciendo que llevamos muy poquito de tiempo, eso, tu planteamiento, digamos, de aproximación y tu visión a futuro, realmente en un momento en que la región, bueno, pues está sometida, digamos, a muchos factores de complejidad. ¿Cómo lo ves, estas dos cosas? Hombre, yo realmente hablo de Marruecos, no tanto de la región. Es cierto que el sector del automóvil, un sector muy particular, pero como os he comentado antes, creo que el sector de forma general ha apostado. Todavía no se está llegando a los niveles de volumen que querrían llegar. Los niveles de calidad pues cada vez son más altos. Entonces, las expectativas de forma general, con la prudencia que pueden tener los constructores, son bastante buenas. La cercanía que tiene con Europa es importante y luego lo que pueda desarrollar como tal, como continente que tiene muchísimo, tiene un parque automovilístico muy viejo. Entonces, ahí pues Marruecos se está posicionando industrialmente y a nivel automoción, tanto como el constructor, luego el Tier 1 e incluso el Tier 2 cada vez más. Entonces, se está cogiendo ventaja probablemente frente a otros países que podían haber arrancado,
pero pues como Argelia o como Túnez, pero que han parado pues por otras razones, ¿no? Entonces, en ese sentido yo diría que Marruecos, como esa plataforma entre África y Europa a nivel del sector que represento, muy interesante. Y la verdad que nuestra experiencia ha sido muy buena y de forma general, hombre, hay de todo. No tenemos socio. Las 3 P's que decías antes, pues sí, pero yo creo que en muchos sitios también. Y por acabar el tema que contestaba antes Mariam, de mujer, yo en ningún momento he sentido nada. Incluso en nuestras fábricas, en nuestra fábrica, los jefes de departamento, la gran mayoría son mujeres, trabajando muchas mujeres. Entonces yo creo que en ese sentido es un país que está cambiando o mostrando a Europa que quiere evolucionar a veces más rápido que en muchos países de Europa. Excelente, no me sorprende. Pero Marruecos, repito, no estoy hablando de toda la zona. Axel, te doy, digamos, la palabra en último lugar, pero también para que nos des un poco tu visión hacia futuro y así poder concluir. Muy breve, Alicia, porque se ha comentado también antes, ¿no? Yo creo que en el sector energético los países árabes tienen un futuro brillante, ¿no? Tienen el recurso solar y tanto si tienen independencia energética como si no, están invirtiendo en plantas de energía renovable, ¿no? A la hora de seleccionar el socio, que quiero poner el foco en este punto, evidentemente hay que buscar el socio adecuado, que sea solvente, buscar esa relación de largo plazo y, una vez más, basada en el respeto y en la confianza mutua, y va a requerir, y esto es específico de esta región, una implicación personal, no solo profesional, sino personal, para construir esas relaciones de largo plazo, ¿no? Pero estamos en ello y la verdad que muy contentos, ¿no?, con el futuro que viene. Bueno, muchísimas gracias a todos. Yo creo que podemos concluir diciendo que sin duda hay mucho recorrido en la región, bueno, en el caso vuestro, el país Marruecos, pero desde luego nosotros también nuestra experiencia es que cada vez nuestras exportaciones van siendo, desde luego, van no solo creciendo, sino en términos de cuotas, siendo más importantes y estamos apostando sin duda por una región muy dinámica que, como otras también, bueno, pues está sometida a muchas incertidumbres y a muchos riesgos, pero que al mismo tiempo muestra un dinamismo que sin duda es muy proclive a la presencia de empresas españolas. Celebro que todos os vaya bien y que veáis el futuro de manera muy positiva y, bueno, pues invito a todos los que nos escuchan a que, dado que ha habido poco tiempo, se puedan acercar a nuestros ponentes a hacer preguntas de mayor detalle. Muchísimas gracias y damos por concluida esta mesa para dar paso a la colectiva.